Vamos a empezar esta noche con un momento de oración para pasar a la oración. Los invito a que allí donde están en sus casas inclinen su rostro, se dispongan, coloquen sus corazones delante de Dios, se olviden de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro y que le coloquemos nuestro corazón y nuestra oración delante de nuestro Dios Padre que está en los cielos. Señor, en esta noche, mi Rey amado, Dios soberano sobre todas las cosas, te damos gracias, Señor, porque una vez estamos aquí delante de ti, mi Rey amado, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que ha tenido misericordia para con nosotros, Dios. Gracias porque tu mano no se ha cortado para con nosotros, Dios. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por el mundo entero, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de amor, Señor. Tú eres un Dios en el cual, Señor, se deleitan, Señor, tus hijos, Señor. Gracias porque tú has amado tanto, Señor, a este mundo, mi Rey poderoso, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, a que muriera, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque aún inmerecedores, Señor, de ese amor tan perfecto, Señor, tú estás ahí, Señor. Con esa mano, Señor, con esa mano en la cual, mi Rey amado, Señor, extiendes para tu iglesia, Señor, para tus hijos, mi Rey amado. Por eso en esta noche, hermano y hermana, allí donde están, los invito a que le den solamente a Él la oración, le den a Él solamente la adoración, de que su corazón se incline delante de Él, de que cada uno de ustedes allí donde están les pongan, porque Él ya sabe qué es lo que sucede dentro de nuestro ser, qué es lo que pensamos, qué es lo que tenemos adentro de nuestro corazón, qué es lo que vivimos, pero Él está ahí esperando. Él está como un caballero esperando que le digamos lo que sentimos. En esta noche, mi Rey amado, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos por favor que inclines tu oído, Señor, que inclines tu oído a esta oración, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el alfarero de nuestra vida, Señor. Por eso en esta noche, cada uno de mis hermanos allí donde están y mis hermanas donde están allí en sus casas, en sus lugares, Señor, ellos inclinan, Señor, delante de ti su cabeza, su corazón, Señor, y levantan una oración, Señor. Levantan una oración en la cual disponen, Señor, y dicen todo lo que sienten, Señor. Te piden perdón, mi Rey poderoso, Señor. Si ellos han fallado, si yo he fallado, Señor, te pedimos perdón, Señor. Porque tú escuchas, Señor, tú escuchas a tus hijos, Señor. Tu palabra nos enseña que no has visto, Señor, un justo desamparado, Señor. Ni a ninguno de tus hijos que mendigue el pan, Señor. Por eso en esta noche, mi Rey poderoso, tus hijos están delante de ti con un corazón dispuesto, iglesia. Dispongan sus corazones, dispongan su ser, todo su ser para que ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios en el cual creemos, Él escuche esta petición que hacemos en esta noche. Cada uno de mis hermanos y mis hermanas exponen, Señor, sus peticiones, Dios. Tú las conoces, Señor, pero ellos las están haciendo públicas delante de ti, Señor. Ellos tienen un corazón en el cual alaban tu nombre, Señor, en el cual bendicen tu nombre, Señor, porque si en esta noche están allí conectados, Señor, están escuchando y están viendo, Señor, en este momento, Señor, porque para ellos es necesario, Señor, estar delante de ti con un corazón dispuesto. Por eso en esta noche ellos oran y te piden, Padre de los cielos, de que tú sanes, Señor, cada herida, Señor, cada pensamiento malo que ellos hayan tenido, Señor, cada pensamiento de tristeza, Señor, cada circunstancia de dificultad que hayan tenido, Señor, de que sea tu Santo Espíritu pasando sobre la vida de ellos en este momento allí donde ellos están. Y dándote, Señor, a ti la gloria, Señor, porque eres tú el que obra, Señor. Eres tú el que estás en este momento, Espíritu Santo, en la casa de cada uno de mis hermanos, Señor, obrando con poder, Señor. En esta noche, Señor, te pedimos, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, de que tu consolador, Señor, consuele cada herida, consuele cada corazón. En esta noche que sea tu Santo Espíritu trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Si algún hermano o alguna hermana tiene una necesidad, Señor, económica, Señor, o espiritual, tú la provees, Señor.
Tú traes, Señor, pronta respuesta, Señor. Tú traes, Señor, esa oportunidad que ellos necesitan, Señor. Tú traes esa dificultad, Señor, la alivia, Señor. Tú traes, Señor, mi Rey poderoso, una provisión a sus casas, Señor. Si en este momento, Señor, ellos están preocupados por algo, Señor, tú traes, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi Rey amado, que tú eres el único que la puedes dar, Señor. Nadie más, mi Rey amado. Por eso en esta noche, cada uno de nosotros, Señor, con un corazón dispuesto, te damos a ti la gloria y la honra, y solamente a ti alabamos tu nombre, Señor. Y solamente a ti glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Hermanos, ahí donde están, los invito a que se dispongan, busquen sus Biblias, vamos a ponernos cómodos en sus casas y vamos a escuchar la palabra, la cual es buena, agradable y perfecta. Invito por este lugar al hermano Mauricio. Buenas noches, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo ya en cada uno en sus hogares. Les doy la bienvenida a todos. Tenemos el tiempo para bendecirlos. Estamos muy contentos. Les mandamos un saludo a la familia Lobos, a la familia Guerrero León, al hermano Javier que está conectado, a la familia Cáceres Díaz que está conectado, a nuestra familia. Le damos la bienvenida. Lo invito a que tome en esta noche la palabra de Dios. A la hermana Estela también que nos saluda. Yo le invito a que vayamos a la palabra de Dios en la primera carta de Juan. Cuando estemos ahí, empezamos a leer. Ya en pantalla debe estar saliendo. Incline su rostro, vamos a orar para que sea el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios de gloria, trayéndonos a nosotros mismos esa revelación que ya está ahí en su palabra. Entonces vamos a orarle al Señor para que nos dé la enseñanza y la instrucción en esta noche. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor. El mundo pasa, Señor, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Señor. Permite, Señor, que en esta noche podamos entender, Señor, el propósito de tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Que ya nuestros deseos y las cosas de este mundo queden a un segundo plano. La cruz está delante de mí, y esa es la verdad, iglesia preciosa que me escucha en esta noche. La cruz está delante de nosotros, simplemente marchemos, Señor, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y estrecho es el que nos lleva hacia la vida eterna. Tomemos el camino estrecho para llegar a la voluntad de nuestro Dios, y permanezcamos en Él para siempre. En el nombre maravilloso de su Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Mis hermanos, para empezar este tema, leíamos aquí que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero ¿qué podemos decir nosotros hacia la voluntad de Dios? Nosotros podemos ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si buscamos la definición de la voluntad, nosotros tenemos libre albedrío y podemos hacer lo que nosotros queramos hacer. ¿Está bien hacer lo que nosotros queramos hacer? Miro la definición de la voluntad de Dios y se puede escribir de muchas maneras. Una de ellas es libre determinación. Nosotros somos libres para tomar decisiones. También nosotros podemos relacionar esta parte de libre determinación como un derecho.
¿Por qué un derecho? Preguntarán ustedes allá en casa. Un ejemplo, un país, una nación, una ciudad, un pueblo, una comuna, tiene un derecho. Ellos pueden establecer las leyes, las normas, los decretos que ellos quieran, porque es un derecho. Asimismo, nosotros como seres humanos podemos también tomar leyes, podemos tomar derechos, podemos pensar como nosotros pensamos o como queremos pensar, pero sin pasar por encima de la demás gente y respetando también esos derechos que hacen en común a una comunidad. También podemos definir la palabra voluntad como el deseo que tenemos o el deseo de algo. ¿Cómo el deseo? Yo creo que muchos en nuestras casas podemos decir de alguna manera, yo he deseado algo. ¿Cuántos han deseado en casa algo? Un anhelo, de pronto un pensamiento, de pronto un sueño, de pronto anhelar tener una casa, anhelar tener un televisor, anhelar tantas cosas, y empezamos a trabajar sobre ese deseo, sobre ese anhelo. Pero también podemos mirar en la definición de la voluntad como la elección de algo. Entonces vamos a ir directo, coger un rumbo, nosotros podemos elegir. Entonces tenemos un derecho, podemos desear, pero también podemos elegir. Entonces cuando miramos estas tres características sobre la voluntad, podemos nosotros entender una cosa, que a veces nuestra voluntad puede ser influenciada a través de algo. A veces nosotros queremos algo, pero si alguien, o si nosotros vamos al consejo de alguien, esa persona puede cambiar nuestra decisión, nuestra voluntad. Un ejemplo, yo quiero ir hacia allá, pero si le pregunto a una persona, a un amigo, no, esto es que yo quiero ir hacia tal lado. Un ejemplo, puedo decir, yo quiero ir a la costa, entonces mi amigo me va a decir, no, es mejor Cartagena, es mejor San Andrés. Entonces ya mi voluntad se va a ver interrumpida o influenciada por esta otra persona. Entonces, ¿realmente tenemos voluntad propia o nuestra voluntad está siendo influenciada por un agente externo? ¿Será que nosotros realmente estamos tomando nuestras propias decisiones? ¿Realmente estamos tomando nuestra libertad, nuestro derecho, nuestro deseo? ¿Nosotros realmente estamos tomando una alternativa? ¿Estamos dirigiéndonos hacia donde nosotros queremos o simplemente estamos siendo influenciados? Aquí la palabra de Dios es muy clara cuando dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, para entrar en el contexto de lo que vamos a hablar de tres cosas también sobre la voluntad, pero de Dios. No en la voluntad de nosotros como hombres, sino en la voluntad de Dios. La primera característica que vamos a mirar a través de la luz de la palabra es la soberanía de su poder o la soberanía de su voluntad. Entonces vamos a mirar dónde está o cómo está enmarcada la soberanía en la voluntad de Dios sobre nosotros. El segundo tema es el deseo de su voluntad. Y como tercero, las instrucciones. Allí es donde entramos nosotros como personas, en las instrucciones de su voluntad. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido en la Biblia y en el libro de Mateo podemos encontrar que ese deseo de Dios empieza a ser direccionado, a tomar como rumbo. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo en el capítulo 6 nos dice que oremos de esta manera, ¿sí? Dice que hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo dice, hágase su voluntad. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros hagamos la voluntad de Él, como se hace en el cielo. ¿En el cielo será que se hace la voluntad de Dios? Les pregunto a ustedes. Claro, mi hermano, se hace la voluntad porque ahí hay obediencia eterna. Allá se hace lo que Dios manda. Entonces, qué bonito es que nosotros podamos entender y podamos aplicar a nosotros o a nuestra vida, en nuestro hogar, a manera personal, que debemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, vuelvo, la soberanía de su voluntad, el deseo de su voluntad y las instrucciones de su voluntad. Entramos nosotros. Entonces, en el libro de Mateo, miremos un poquito este panorama, cómo Dios empieza a hacer su voluntad, su eterna y soberana voluntad a través del primer capítulo de Mateo. Vemos cómo Dios guarda las generaciones, desde Abraham hasta David, 14 generaciones.
desde Abraham hasta, se me escapa la palabra, hasta el exilio, después del exilio nuevamente hasta la generación de Jesús, son 42 generaciones, si no estoy mal, 14 por 3, 42 generaciones, que Dios empieza a guardar para que venga el Señor Jesucristo, para que se empiece a formar el plan de salvación para nosotros. También vemos en el capítulo 2 cómo el deseo de su voluntad empieza a tomar forma, cómo el deseo de Dios empieza a coger forma. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y viene Satanás y empieza a tentarlo? Entonces en ese momento empieza a cumplirse el deseo de Dios, el deseo de su voluntad. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo le contesta a Satanás, escrito está. Mire que el deseo de Dios empieza a tomar vida, a crear como cuerpo. ¿Por qué? Porque lo más importante del cristiano, del creyente, de la persona que ha puesto la confianza en Cristo, es a través de su palabra, porque escrito está. Entonces, ¿cómo va cogiendo desarrollo aquí la voluntad de Dios? En su plan, en su eterno poder, en su soberanía, en su voluntad. Y también podemos ver en el capítulo 6, donde iniciamos, donde dice que se haga su voluntad. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces podemos ver que ahí está reflejada la soberanía de su voluntad, porque Él es el Padre eterno. Dice, venga a nosotros tu reino, en el capítulo 6 de Mateo. Dice, venga a nosotros tu reino, el deseo de su voluntad, que nosotros nos acojamos al reino celestial. ¿Para hacer qué? Dice después, hágase tu voluntad. ¿Sí ven? Las instrucciones de Dios en esos pequeños versículos que estamos parafraseando del capítulo 6 de Mateo. Entonces, viendo ya estos tres pasos, estas tres connotaciones, porque dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vamos a mirar este contexto y vamos a ahondar eso en la palabra de Dios sobre el primer paso. Vamos a empezar con la soberanía de su voluntad, donde nos encontramos nosotros, y para nosotros aprender y saber cómo entramos nosotros en el propósito o en la voluntad de Dios, debemos empezar por el comienzo, ¿no? Por el principio, como debe ser todo. Primero conociendo cuál es su soberanía, la soberanía de su voluntad. Entonces vamos a ir al primer versículo bíblico, que es en el Salmo 135, versículo 6. En ese momento va a aparecer en pantalla. El título de esta palabra se llama La voluntad de Dios. Entonces vamos a estudiar la voluntad de Dios. Es un proceso largo, mientras usted busca en la Biblia. El pasaje bíblico de Salmo capítulo 135, versículo 6, ya está en pantalla. Vamos a leerlo y vamos a mirar la soberanía de su voluntad. Dice de la siguiente manera: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Resáltelo allí en su Biblia, si tiene la Biblia abierta. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Entonces, ¿cómo vemos la soberanía de Dios? La soberanía de Dios la vemos en su perfecta voluntad. Dice el texto bíblico que lo que Él quiere, lo hace. Muchas veces nosotros nos creemos dioses o nos creemos Dios, porque nosotros hacemos lo que ¿qué? Lo que queremos. Muy bien. Sí, muchas veces nos creemos dioses, pero realmente no somos dioses. Nosotros somos creación, somos criaturas. ¿Quién nos formó? Dios. Entonces, Dios sí puede hacer eso. Mire que en la soberanía, en la voluntad de Dios, en su santa soberanía, Él dice que Él puede hacer lo que Él quiere. Si Él lo quiere, simplemente lo hace. Y dijo Dios, hágase tal cosa, y se hizo. ¿Cómo? Con su palabra. ¿Será que nosotros podemos decir, hágase algo y se hace? No, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, vamos a mirar otro texto bíblico que está en el mismo libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo 115, versículo 3. Y ese es el pasaje bíblico que yo les hablaba anteriormente, sobre donde habla sobre las imágenes que el hombre hace. Dice la escritura de esta manera: nuestro Dios está ¿en dónde? En los cielos. Todo lo que quiso, lo ha hecho. Otro versículo más.
donde el Señor nos muestra que Él hizo ¿qué? Los cielos, ¿cierto? Y Él hizo todas las cosas. Y lo que Él ha querido, Él lo hizo. Así de fácil. Dijo, hágase la hierba, hágase los árboles, hágase las semillas según su género, y se hizo. Hermoso, ¿no? Hizo los animales de la tierra, hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y todo se hizo. Como Él lo quiso, así de fácil, con el poder de su palabra, lo hizo. ¿Será nuevamente que nosotros podemos hacer? ¿Será que nosotros también somos dioses? Porque a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Miremos otro pasaje bíblico en Isaías 46, versículo 10. Les voy a dar un tiempito mientras ustedes buscan aquí en casa el pasaje bíblico. Vamos rápidamente a Isaías. Hoy vamos a mirar muchos pasajes bíblicos. Leemos palabra de Dios. Dice, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. ¿Cuánto le da? Gloria a Dios. Mire, es interesante porque desde el principio Él dijo que había o que se estaba formando. Y aún lo que no había sido formado, también lo escribió. Antes de que sucedieran las cosas, Él las creó. Un ejemplo, miremos desde el Génesis. ¿Qué hay desde el Génesis? La creación, ¿cierto? Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y el Señor lo hizo. Después, Adán y Eva pecaron, salieron del huerto, fueron expulsados por causa de la desobediencia, y es donde yo quiero entrar. Mire que nuestra voluntad siempre ha tenido, yo lo escribí aquí, una influencia. ¿Qué influenció a Adán y a Eva que pecaron? La serpiente. ¿Quién? Satanás, que es la serpiente antigua, la misma. Ella influenció para que el hombre pecara. El hombre pecó y fue apartado de Dios. Entonces se rompió esa relación bonita que tenía con Dios. Vino Noé porque toda la tierra se vino en contra de Dios, contra los principios de Dios, hicieron lo que querían. Entonces Dios le dijo a Noé que hiciera un arca. ¿Y qué hizo Noé? Hizo la voluntad de Dios, mientras las otras personas se perdían, ¿cierto? Eso lo vimos en el culto pasado. Entonces, después llamó a un hombre, Abraham. Abraham tuvo un hijo, Isaac, que cuando iba a ser sacrificado, Dios le dio la provisión a Abraham para que no matara a su hijo, que es un cuadro de lo que el Señor hizo con su hijo Jesucristo. Después nació Isaac y tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú le vendió la primogenitura a su hermano Jacob. Jacob viajó a donde su tío Labán, se casó con dos de sus hijas, volvió, tuvo 12 hijos, sale José. José va a Egipto. En Egipto esclavizan el pueblo de Israel. Dios levanta a un libertador, a Moisés. Moisés se levanta, lleva al pueblo de Israel por el desierto. Entra un sucesor, entra aquel hombre llamado Josué, de las 12 tribus de Israel. Después de Isaac vienen los jueces. Dios empieza a levantar jueces porque el pueblo de Dios empieza a comportarse mal nuevamente, haciendo su voluntad. Pero aún ahí su eterno poder, su soberanía, su voluntad empieza a establecerse, porque empieza a formar un pueblo y empieza a formar un pacto con los que Él quiso, con el pueblo de Israel. Pero mire tan bonito que empiezan los jueces y empezó el ciclo. Dios levantaba un juez y el pueblo empezaba a hacer lo malo delante de Dios, se arrepentía. Dios levantaba al juez, los protegía y volvían. Y mire que el pecado más tremendo, el pecado que Dios más aborrece, es la idolatría. Dios aborrece tanto la idolatría, y eso es lo que hacía el pueblo. Y eso es lo que muchas veces se hace en esta vida. Levantan dioses. Y sabemos que el único Dios verdadero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Dios de Israel? Jehová. Ese es el único Dios verdadero. Entonces vemos cómo levantan los jueces, pero entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se le dio fácil, empezó a mirar las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Empezaron a fijarse en los reinos de Egipto, en los reinos que estaban a su alrededor, y dijeron, queremos rey. Entonces el último juez, fue Samuel.
Samuel empezó a dar palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, y el pueblo empezó a pedir ¿qué? Rey. Y Dios levantó los reyes. Vemos a Saúl, vemos a David, vemos a Salomón, y así una generación de reyes que empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Empezó a caer la jerarquía. Y nos vemos cómo nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, empieza nuevamente a salirse del propósito de Dios. Y Dios en su soberanía sigue su plan. Su plan sigue porque eso es lo que Dios ha establecido. Lo que hizo en el principio y lo que aún no se había escrito, Él ya lo había establecido. Entonces Él sigue en su propósito. Llegan los reyes, empiezan los profetas a hablar, a decirle a los reyes, a hablar los profetas, a llevar la palabra de Dios por medio de los profetas a los reyes no quieren atender y empieza el exilio, porque el pueblo de Dios no quiere entender nuevamente a los ídolos, hacer cosas que a Dios no le agradan, y otra vez la voluntad del hombre empieza a hacer lo que ellos quieren. ¿Será que está bien hacer lo que nosotros queremos? De esto se trata este recorrido que hacemos a través de la Biblia. ¿Será que es bueno hacer nuestra voluntad? ¿O será que nosotros debemos dejarnos influenciar por el que es, no por el que no es? Entonces, Dios trae un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Mire cómo Dios empieza en su soberanía, en su voluntad, empieza a establecer lo que Él quiere. Y trae la salvación a un pueblo, a una nación, y la extiende para toda la tierra. Porque dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, que esta es la manera en la que Dios mostró su amor para con la humanidad, entregando a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el plan de salvación para nosotros, porque Dios quiere que nosotros no nos perdamos, que la humanidad entera no se pierda. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino. ¿Y qué hicieron los suyos? Los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creyeron en Él, les dio un derecho, les dio una potestad, les dio un llamado, los adoptó como sus hijos. Qué hermoso es el plan de salvación. En la soberanía de su voluntad, sobre todas las cosas, en la voluntad de Dios, está que tú y yo no nos perdamos. Él está esperando que tú y yo recibamos ese consejo sabio. Dice Isaías 6, dice que Él es el admirable, Él es el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Mire que ¿a quién debemos ir nosotros? Qué hermosa canción que escogió mi esposa para esta prédica. Mire que no hay más conexión tan bonita que saber que Cristo es el plan de salvación para nosotros. Por eso el segundo principio o la segunda característica sobre la voluntad de Dios es el deseo de su voluntad. Miramos nosotros la soberanía de su voluntad, que por más que la gente, por más que el pecado sobreabunde, la gracia de Dios, cuando más se aumenta el pecado, su gracia es por encima. Mire que sobre la voluntad de Dios nada se puede establecer. El Señor tiene preparado algo y Él lo hace. Lo que Él quiere, lo hace. Pero hay algo muy especial y es en el segundo punto, el deseo de su voluntad. Tremendo, el deseo de su voluntad. Ahora les hago una pregunta a ustedes en su casa. Ustedes han deseado algo, ¿cierto? ¿Y será que se ha cumplido? A veces uno desea algo, pero cuando llega el momento de recibirlo, como que no es lo mismo. Uno tiene muchísimos anhelos, pero muchos de esos anhelos no son cumplidos. Y para cuando esos anhelos y esos deseos se cumplan, hay que trabajar arduamente. Un ejemplo precioso, el de José. El de José tenía muchos sueños, que veía cómo los manojos se inclinaban ante él, cómo la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y cuando ese sueño como que se quería dar y como que no se quería dar, sus hermanos lo vendieron. Fue esclavo en Egipto, Faraón lo tomó, lo puso en la casa y empezó a subir, a bajar, erró tras error, cayó en la cárcel, la esposa de Potifar lo sedujo, fue a la cárcel, se encontró con el copero, con el panadero, y nuevamente Dios lo llevó a eso. Dios estaba preparando el corazón de José. Mire que en la soberanía de su voluntad hay un propósito y su deseo se cumple, pero muchas veces es interrumpido. Su deseo es interrumpido. Quiero que vayamos a la Escritura
en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice la escritura, ¿ya estamos ahí? Ahora su Biblia para que usted también esté mirando, esté confirmando lo que yo le estoy leyendo y no solamente lo que está en pantalla. Dice la escritura, diles, vivo yo, dice Jehová. ¿Quién? El Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, nuevamente dice el profeta Ezequiel, volveos de vuestros malos caminos. Y hace una pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Aquí nos dice que el deseo de su voluntad, su deseo es que el impío no se pierda, que el impío se vuelva de sus malos caminos. Ese es el deseo de Dios, pero muchas veces el deseo de Dios es interrumpido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el impío? Volverse más impío. Pocas veces la gente acepta el llamado de Dios. Aquí el profeta Ezequiel invita a que el impío se vuelva de sus malos caminos, pero tiene una lucha interna con todos sus deseos, pero no se da cuenta que el mundo va a pasar y junto con ello los deseos de este milenio, de esta vida. Todo eso pasará y el Señor quiere abrirnos este panorama. Por eso esta semana es el llamado al arrepentimiento, no al remordimiento. Porque mucha gente invoca el nombre de Jehová, el nombre del Dios vivo, del Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Pero la gente quiere seguir con su vida, quiere seguir haciendo lo que bien le parece, haciendo su santa y bendita voluntad. Hablo de su santa y bendita voluntad del hombre, no la santa y bendita voluntad del Señor. Y el Señor quiere invitar al impío, quiere invitar a que se vuelva de esos caminos. Y dice el profeta Ezequiel 2 veces, volveos, volveos. O sea, está siendo reiterativo. Quiere que el Señor, que vuelvan a tomar esos caminos. Ahora miremos ahí en el versículo 12 del mismo capítulo de Ezequiel. Vamos a verlo nuevamente. El siguiente versículo dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará. ¿Cómo dice? La justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Amén. Entonces, el Señor dice que la justicia del hombre, ¿cómo es la justicia del hombre? Voy a hacer una pregunta y voy a esperar un momentico. Mientras tanto usted va escribiendo y después de que yo termine esas palabras voy a preguntarle a mi esposa que está siguiéndonos quiénes han contestado. Entonces, mire, ¿qué es para usted justicia? ¿Qué significa? Voy a esperar unos segundos porque aquí dice, mientras ustedes contestan, yo leo nuevamente el pasaje bíblico. Dice acá, y tú, hijo de hombre, nos está hablando también a nosotros, porque ahora nosotros tenemos la escritura. En ese tiempo era para el pueblo de Israel, ahora esa palabra también es para mí y es para ti que estás en casa. Dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia de los justos no lo librará el día que se revelare. Tremendo. Entonces, ¿hay alguien que ha contestado de pronto qué es justicia? No, aún no. Aún no han respondido. Listo. Muchas veces lo que para nosotros es justicia, para Dios no es justicia. Por lo menos llevar un mercado a un necesitado. Y veía una imagen, no sé quién la subió, pero me pareció tan bonita. Creo que fue una compañera de trabajo. El muchacho llevando el mercado a una familia necesitada y con su celular, tomándose sus selfies. Tremendo, ¿cierto? A veces lo que para nosotros es justicia, para Dios no es justicia. Un ejemplo, todo este escenario. ¿Alguien contestó? Sí, Jesús. Sí. Jesús. El Señor se está contestando. Dice equidad para alguien. Equidad para alguien. ¿Alguien más? No, no más. Listo, hermano. Ese es el hermano Alex. Alex, bendiciones. Muchísimas gracias por compartir.
Entonces, para lo que nosotros es justicia, muchas veces queremos hacer algo bueno, hacer una donación, o muchas veces en la casa, hoy me correspondió lavar la loza, entonces porque yo lavé la loza, ya hice una buena acción, estoy bien delante de Dios. A veces pensamos que nuestras acciones, nuestra justicia, lo que nosotros creemos que es justicia, que para muchos la justicia es algo que es hacer el bien, ¿no? Ayudarle a una ancianita a pasar la calle, no sé, ayúdenme con otro ejemplo. Bueno, esto, le estaba diciendo sobre esto. Muchas veces pensamos que lo que estamos montando acá, lo que hacemos, por lo menos tuvimos el privilegio con la hermana Mari de hacer unos ensayos para mañana, y qué bonito porque ya se dio cuenta lo que hay que hacer para hacer esto posible. Entonces, a veces nosotros pensamos que hacer esto es justicia. Uy, estamos haciendo algo bonito y por eso Dios nos va a perdonar y Dios nos mira con agrado. ¿Será que sí? ¿Usted qué dice? Ahí póngase un momentico en modo pensativo. ¿Será que esto es justicia? ¿Será que realmente lo que nosotros llamamos justicia a Dios le agrada? ¿Alguien contestó? Carlos Javier Cáceres Ferreira, mi papá, dice equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación y verdad. Y verdad. Bueno, hay muchas características sobre lo que es la justicia, pero muchas veces nosotros pensamos que eso es justicia. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, no sé si está la imagen, en Isaías 64:6. Brian, ¿me colabora? ¿Sí está ese versículo? Sofi también contesta. No, papi. ¿Cómo es? Isaías 64:6. No lo tenemos en el entonces yo le invito a que tomen la palabra de Dios y se vaya al libro de Isaías capítulo 64:6. Yo lo voy a leer. Entonces, dice así, de esta manera. ¿Estamos al aire? Dice de esta manera. Entonces, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y esto se lo aprendí a nuestro pastor Rodrigo cuando nos dio una enseñanza hermosa acerca del buen pastor, que nos decía qué era la justicia. Y este versículo lo traje a memoria porque él nos lo compartió. Y nos decía qué era la justicia y nosotros diciendo una cosa. Yo creo que el hermano Javier que nos escucha se acuerda porque él está también en los estudios que estamos realizando con el pastor Rodrigo. Dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y él nos decía, bueno, ¿qué es un trapo de inmundicia? Entonces nosotros le decíamos, yo le contesté, pastor, con el que limpiamos el mesón, que limpiamos las cosas de la sala, y dijo, no, el trapo de inmundicia es como la toalla higiénica de antes. Porque ahorita está el Cotes y las otras marcas, pero antes, ¿cuál era el trapo de inmundicia? Las toallas higiénicas antiguas. Y así es como Dios ve nuestra justicia. Tremendo, ¿cierto? Mire cómo la palabra nos habla hoy claramente que no se trata de nuestras buenas obras, no se trata de lo que nosotros realmente hacemos, se trata de lo que Él quiere hacer en nosotros. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Nosotros decimos, no, pero si, un ejemplo que le puse la vez pasada, ya gracias Espíritu de Dios, me dice que a veces que porque vamos a la iglesia, con eso basta. No, el Señor quiere que nosotros vayamos el pastor Brenner, acuérdeme, o los hermanos, para si se puede reproducir la prédica que el pastor Rodrigo nos compartió, creo que fue el miércoles pasado, sobre hallando gracia delante de Dios. Y él nos explicaba, fue un sermón tan lindo que nos conectamos aquí en familia, hallando gracia delante de Dios. Y él colocaba en el libro de Esther, en el capítulo 4, cuando Esther fue hacia donde el rey, dice que la reina Esther quebrantó la ley de Persia. La quebrantó porque ya no podía acercarse al rey. Llevaba 30 días que el rey no la mandaba a llamar. Y ella, quebrantando esa ley, mire que es lo mismo que nosotros hicimos. Nosotros quebrantamos la ley de Dios. Quebrantamos su soberanía, su voluntad. Nosotros quebrantando su voluntad nos podemos acercar no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Mire que cuando la reina Esther se fue, abrió las puertas del palacio, la gente que quiso interrumpirla y muchos de los guardias, porque la orden es matar, porque el que quebranta la ley, hay muerte. Y nadie se puede presentar, y menos la esposa, porque ¿cómo era que se llamaba la esposa, amor, del rey? Basti. Basti, la reina Basti. Ella tuvo un problema al principio y fue destronada.
Y mire que Esther iba hacia adelante, hacia donde el rey, y halló gracia. El rey extendió su báculo y le perdonó la vida. Ese cuadro es el mismo que estamos recibiendo ahorita nosotros. Estamos sobre las soberanías de su voluntad. Y el deseo de su voluntad es que nosotros vengamos al arrepentimiento, que el impío se arrepienta y se vuelva. Y no es porque nosotros, por las obras que nosotros hagamos de justicia, no, se trata porque Él extendió su báculo y nos dio gracia. ¿Y a través de quién? Ese regalo inmerecido, a través de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso es lo que el Señor quiere hacer a nosotros. Pero realmente, ¿qué es lo que quiere hacer el impío? No, el impío no se quiere arrepentir. El impío quiere seguir haciendo lo malo delante de Dios. Por eso la invitación es que recibamos su voluntad, su soberanía voluntad, y es su deseo, no nuestro deseo. Porque el deseo de nosotros es deleitarnos en nuestra carne, darle deleite a las cosas de la carne. Pero el Señor, su voluntad es diferente, su voluntad permanece para siempre. Leamos el versículo de Isaías 45, 22, que también tenemos ahí en pantalla. Vamos a leerlo. Vamos a tomar un tiempito. ¿Qué dice? Dice de la siguiente manera. Dice, mirad a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios, dice el Señor. Y no hay más. Tremendo. Entonces, mirad a mí y sed salvos. ¿En dónde está la salvación? En Jehová, en su soberanía, en su voluntad soberana, en su deseo de su voluntad. Está que nosotros vengamos al arrepentimiento, vengamos hacia Él. Mire, escuchaba las noticias, creo, hoy es miércoles, el lunes, donde el presidente de nuestra nación hablaba y decía, yo soy un hombre de fe. Y yo me acuerdo tanto que cuando él empezó la candidatura para ganar votos, hizo la oración de fe, llamaron a unos pastores, me imagino, para que ese hombre presentara su vida delante de Dios y confesara a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y el presidente, vimos muchos el video, yo creo que de pronto usted se acuerda, que el presidente estaba haciendo la oración de fe. Y el lunes llegó y dijo, yo soy un hombre de fe. Por eso quiero que en esta semana, la Semana Santa, nos postremos, algo así dijo, oremos a nuestra patrona, a la patrona de Chiquinquirá. Yo me quedé así, yo dije, wow, ¿cómo así? O sea, el patriado se volvió almadriado, o sea, se fue hacia otro lado, o sea, su fe se apartó del que es, porque aquí dice la Escritura, porque yo soy Dios y no hay más. Nosotros no podemos colocar nuestra confianza en otra persona. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso es que nosotros podamos hacer su voluntad y el deseo de su voluntad. Yo escribí estas palabras, dice, este es el deseo de Dios para ti y para mí. Y la humanidad vive desconectada de su propósito. Entonces, el deseo de Dios es este, que todos vengamos a Él. ¿Y cuál es el deseo de la humanidad? Desconectarse. ¿Qué pasa cuando un celular se desconecta, digamos, de la red Wi-Fi? ¿Qué pasa? Se desconecta. Se desconecta totalmente, no hay información. Así pasa, por eso nosotros hacemos lo que se nos viene, sí, hasta ahí. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de la red principal, de la red soberana, de la soberanía de su voluntad, de su deseo de su voluntad. Nos desconectamos, se cae la señal, ¿qué toca hacer? Mirar cómo se arregla esa señal a través de la oración, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, miremos una cosa. ¿Qué pasa? Como la gente está desconectada de Dios, hay tanta maldad, hay tanto secuestro, hay tanta violación. Veíamos en las noticias hoy cómo la gente se aprovecha. Reciben el contrato, la libra de arroz, el kilo de arroz 4.800, y los gobernantes, a los que les dieron el 9.000, todo el doble de precio, aprovechándose los recursos del mismo pueblo. ¿Sí ve cómo cuando se desconectan de la voluntad soberana de Dios,
¿cómo la gente empieza a actuar? Como los impíos, tomando lo que no son de ellos. Entonces yo escribí aquí, en rojo lo escribí, Dios permite esa mala vida, porque muchas veces el deseo de su voluntad no se cumple, y lo vemos a la luz de la palabra, que el deseo de su voluntad está interrumpido, la gente no se quiere devolver a él. Y escribí aquí, el deseo de su voluntad no es complacido. Tremendo, iglesia. Esto a mí me entristece. ¿Por qué? Porque así era mi vida. Yo le servía a Satanás por más de 24 años. Y yo le digo más, conmigo los primeros 5 años después del evangelio podían hacer crispeta, porque era más crispeto que cualquier otro. Yo esto se lo he compartido a la iglesia y me ha hecho reflexionar. ¿Qué me ha hecho reflexionar? Porque me gusta y entendí, si ustedes cogen mi Biblia, la Biblia está muy rayada. ¿Qué aprendí yo? A ir a la voluntad de ella. No soy una persona perfecta, soy una persona con muchos errores, pero ¿qué quiero enseñarles? ¿O qué nos quiere enseñar la palabra en esta noche? Y les digo que quiero enseñarles, porque es que cuando estaba haciendo el estudio de la Biblia primeramente me enseña a mí, y yo quiero compartir esa enseñanza a la luz de la palabra. No son mis pensamientos, son los pensamientos del Señor a la luz de su palabra, porque su voluntad no está siendo complacida. El deseo de su voluntad se están desconectando. Hay mucha gente que se desconecta del deseo de su voluntad. Por eso yo quiero invitarlos, esa imagen no está prediseñada. Yo creo que vaya al libro de los Salmos. Es un salmo que me encanta, es el que yo creo que el que más utilizo en mis oraciones, el Salmo 138. Salmo 138. Yo lo voy buscando acá y ustedes en casa, porque lo quiero que lo lean. La hermana Mari la vez pasada se me olvidó el pasaje bíblico y la hermanita Mari fue la que me lo ayudó a recordar. Salmo 138. Dice de esta manera, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Entonces, en muchas ocasiones yo he preguntado, que se cumpla el propósito mío en Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántos dicen amén? Que se cumpla mi propósito en Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, así no se dice. Que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, no que se cumpla el propósito mío en la vida de Dios, porque muchas veces queremos que Dios sea ese padre alcahueta, que nosotros venimos a Él y decimos, ay, papito Dios, quiero esto, quiero esto, quiero esto, cuando no, todas las cosas que debemos pedirlas conforme a su voluntad, no que Dios haga nuestra voluntad, sino que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, el deseo de su corazón, pero no estamos haciendo lo correcto. Por eso el salmista, me gusta, este salmo es muy bonito, léalo todo en casa. Ya vamos a terminar porque vamos a dejar hasta aquí por el tiempo. Mañana nuevamente los invito, mañana jueves a las 4 de la tarde. Vamos a ir nuevamente con la segunda parte porque nos falta la tercera parte de esta prédica, que es las instrucciones de su voluntad, que es donde entramos nosotros. Ya hemos visto la soberanía de su voluntad y el deseo de su voluntad, pero mañana estaremos viendo las instrucciones de su voluntad, o sea, donde ya estamos incluidos nosotros. Una cosa es su soberanía, una cosa es su deseo, y otra cosa es donde empezamos nosotros a ser instruidos a través de la luz de la palabra, y por eso quiero dejarlos con este reto, donde el salmista dice, Jehová cumplirá. Que ese sea tu mayor deseo, que ese sea el deseo de los hogares de Colombia, de los hogares del mundo entero. Señor, quiero que tu propósito, tu voluntad, tu deseo se cumpla en mi vida. Ya no quiero pensar más en mí, en mis deseos, en mis anhelos. Mañana vamos a ver, y muchas personas se van a preguntar, ¿pero cómo? Yo quiero hacer tal cosa. Sí, mañana vamos a mirar, pero que nuestro primer anhelo sea que se cumpla primero el propósito de Dios en mi vida. Dice el evangelista, que está en Lucas, en Mateo, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Resalte ese pedacito ahí en Lucas, se me escapa el capítulo 10, creo, versículo 30, si no estoy mal. Dice,
buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Queremos ser buenos esposos, queremos ser buenos hijos, queremos ser buenos vecinos, queremos ser buenos empleados, queremos ser muy buenas cosas, queremos tener buenas empresas. Pensemos primero en la voluntad y en el deseo de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir a una segunda parte mañana. Vamos a este tema. Yo lo invito a que se prepare su hogar y se quede con este salmo y con este Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, esta noche es tan hermosa, tan linda, Señor, las canciones, Cristian de Clario con esa alabanza tan hermosa, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Así como se hace en el cielo, Señor, queremos hacerla, Señor, aquí en la tierra, Dios. ¿Cómo podemos lograrla, bendito Dios? Primeramente nos enseñas que tú eres soberano, eres eterno y haces lo que tú quieres porque tú sí eres Dios, Dios. Qué palabra tan hermosa, Señor. Tú creaste, Señor, lo visible y lo invisible, Señor. Lo que fue hecho en el principio y lo que aún no se ha hecho, Señor. Todo es tuyo, Padre, Señor. Por eso, maravilloso Dios, queremos unirnos en esta noche como pueblo, como iglesia. Aquellas personitas que me escuchan por primera vez, que están conectados, tal vez nunca habían escuchado un mensaje como este. Hoy el Señor nos quiere invitar a ser parte de su deseo, el deseo de su voluntad. Hoy queremos hacer los partícipes de la familia de Dios. Por eso tú que estás en casa y estás orando y tienes inclinado tu rostro, yo te invito a que hagas esta pequeña oración. Yo te invito a que empieces a dejar las cosas del mundo, Señor. Mira a tu pueblo que está allí, Señor, en la casa, Señor, ministralos. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a tocar lo más profundo de sus corazones. Que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Señor. Empieza a tocar los corazones en esta noche. Empieza a fluir, Señor, y que tu Espíritu, Señor, convierta, Señor, lleve al arrepentimiento, Señor, a los que escuchan este mensaje, esta palabra. Por eso tú que estás allí en tu hogar, yo te invito a que hagas esta pequeña oración. Toda la iglesia la puede repetir. Piensa en esa persona, en tu familiar, en tu hijo, en tu esposo, en tu vecino, en tu vecina. Empieza a declarar allí esta oración de fe para esa persona que quieres que se acerque a Cristo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que he hecho lo malo delante de ti, Señor. Me he apartado, Señor, porque no conocía la soberanía de tu voluntad ni el deseo de tu voluntad, Señor. Hoy reconozco, Señor, que soy pecador y quiero acercarme al reino celestial. Quiero acercarme al reino de tu Hijo Jesucristo, Dios. Permite, Señor, que pueda venir delante de ti y presentar mi vida delante del Creador del cielo y de la tierra. Ayúdame, Padre, y envía a tu Espíritu Santo a fortalecer mi vida como creyente. Empieza ahí, desde el fondo de tu corazón, a renunciar a las cosas que no son del Dios soberano, del Dios eterno. Permíteme orar y terminar esta oración en esta noche. Papito Dios, mira los corazones, Señor, que han confesado, Señor, a través de esta oración. Es el principio de cosas grandes en la vida de esta mujer, de este hombre, de este niño que hace la oración, que nos escucha, Dios. Mira la vida de tu iglesia, Señor. Si en algún momento nos hemos pasado, Señor, hemos cometido errores y nos hemos dejado influenciar, Señor, por agentes externos para salirnos de tu voluntad, te pedimos perdón, Dios. Enséñanos tu camino, Señor. Enséñanos tu verdad, Señor. Llévanos hacia la vida eterna, bendito Dios del cielo. Y ayúdanos en medio, Señor, de tanta falencia, de tanta maldad, de tanta envidia, de tanto rencor, Señor. Ayúdanos porque hoy invocamos el nombre del soberano, del eterno, de nuestro Dios, del único Dios verdadero. Porque en ti hemos puesto nuestra confianza.
decía mi esposa en el Salmo 40 al inicio, que había sacado del pozo cenagoso y del lago de la desesperación, y había puesto los pies de salmista en la roca. Y en el versículo 4 del capítulo 40 del libro de los Salmos, dice: bienaventurado el varón que ha puesto la confianza en Jehová. Y hoy bendice, Señor, la vida de tu iglesia y la vida de las personas que escuchan esta palabra, Señor. No es la bendición mía, Señor, es la bendición tuya que sobrecae sobre aquel oyente, Señor, el que viene a tu palabra, Señor. Bienaventurado el varón que ha puesto la confianza en ti, Señor. Hoy queremos colocar nuestra confianza en ti, Padre, Señor. Ya no queremos colocar, Señor, nuestra confianza en el hombre, Dios. Por eso, Padre, obra, Señor, obra en el corazón, Señor, en mi vida, en la vida de mi hermano y de mi hermana, Señor, que nos escucha, Dios. Tú conoces las necesidades, las cosas por las cuales está pasando. Tal vez en este tiempo de tribulación ha pensado cosas, Señor, de desertar, de salir, porque se siente encerrada. Pero que hoy pueda entender que el Espíritu de Dios está acompañándola, está dándole la fortaleza, la alegría allí en su corazón, Señor. Por eso, Padre, Señor, gracias por permitirnos conocerte, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites hoy acercarnos, así como se acercó tu Hijo Jesucristo, hacia el deseo de tu voluntad, Señor. Y permite, Señor, que mañana podamos entender, Señor, el propósito de tu palabra para hacer tu voluntad, Dios. Oramos en esta noche, Señor, bajo la autoridad del Espíritu Santo, de tu Hijo Jesucristo, nuestro Consolador. Amén y amén. Iglesia, muchísimas gracias nuevamente por estar conectados, a las personitas que nos oyeron. Ya les enviamos a sus números telefónicos, al WhatsApp de muchos. Ya tienen la programación que vamos a tener durante esta semana. Si no le ha llegado, le invito a que por favor me marque y le mandaremos la invitación. También la hemos dejado aquí en la página de Facebook para que usted se entere de lo que vamos a hacer. Mañana nuevamente nos volvemos a conectar a las 4 de la tarde. El sábado tendremos un hermoso ayuno, hermosísimo ayuno. Nos va a dirigir la hermana Mari con su hija Laurita. Un saludo a Laurita, a la pastora Mari, a Sofía, que ha sido una ayuda especial, una niña que nos ha ayudado. Ustedes no se imaginan cuánto. La hermanita Yorkelis, la bendecimos, Señor, porque ha sido un instrumento para este proyecto tan bonito. Gracias por todos los que nos están oyendo, nos están viendo, las personitas que de pronto más adelante van a repetir esta transmisión. Los invito a que compartan y que mucha más gente se una a este propósito, a esta voluntad, a este deseo de Dios. Muchísimas gracias. Dios nos continúe bendiciendo, que Dios sea sobre sus hogares. Damos por terminado esta transmisión. Dios los bendiga.